Argentina, después de 50 días de cuarentena, ayer se cumplieron 50 días de cuarentena, pasa ahora a una segunda fase. Está claro para todo el mundo, digamos, que los resultados, los logros que de nuestro país en el proceso de la pandemia ante esta crisis sanitaria son más que elocuentes. La Argentina tiene, para no entrar en números y hacer una simple comparación, hoy alrededor de 293 fallecidos, lamentablemente, pero en ese mismo periodo de tiempo Brasil lleva más de 10.000 muertos por la pandemia. Solo en el día viernes de ayer fallecieron en Brasil 751 personas. Esta pandemia sin duda está generando una situación mundial, una verdadera crisis mundial sin precedentes, a nivel sanitario, a nivel económico. A nivel económico hay un crecimiento del desempleo, actividad económica en caída de los productos brutos mundiales y de todos los países. La crisis es particularmente la crisis sanitaria, con decenas de miles de muertos. Se concentra en los países más desarrollados. Estados Unidos es el epicentro de la crisis. Se acerca, ya superó los 60.000, ha superado los 70.000 muertos, se acerca a los 100.000. Realmente es una crisis en la que encima hay una crisis de certidumbre. No sabemos hasta dónde va a llegar el nivel de contagio, el nivel de daño sanitario. No sabemos a dónde va a llegar el nivel de crisis económica y social que está produciendo en todos los continentes, repito, en los países centrales y fuertemente en América Latina, como estamos viendo en algunos países a niveles dramáticos, Brasil, Ecuador, incluso Perú, incluso Chile. En ese contexto podemos decir claramente que el camino que los argentinos estamos recorriendo no es un camino fácil, por supuesto. La cuarentena, el distanciamiento social, que fue la clave de los logros que conseguimos, implican para nuestro pueblo, para todos nosotros, sacrificios económicos, personales, sociales. Pero ayer el presidente Alberto Fernández hablaba de una epopeya, diciendo que esto es un verdadero logro del pueblo argentino, que en esta situación tengamos niveles tan bajos de contagio, niveles bajos de fallecimiento, que hayamos podido en este tiempo, evitando los contagios, ir preparando de manera muy importante todo el aparato del sistema de salud para recibir a los pacientes que pudieran venir con el crecimiento de la pandemia, y a su vez abordando la problemática social y económica, haciendo un gran esfuerzo desde el Estado, absolutamente desde el Estado, para que el daño económico y social sea lo menos posible. Sin duda es un acto, una actitud, digamos, una situación que ha sido protagonizada por el conjunto del pueblo, con un gran nivel de comprensión y compromiso con estas medidas. Y es muy importante también resaltar que fueron procesos en que el gobierno de Alberto Fernández y medidas que fue tomando con un amplio nivel de consenso, de consulta con especialistas, de consulta con los gobernadores, con los sectores políticos. Es decir, es un verdadero ejemplo de cómo ha podido conducirse en un nivel de consulta, de unidad, de análisis permanente, teniendo como prioridad lo que él dijo, que es cuidar la vida de los argentinos por encima de cualquier circunstancia, y esto se refleja claramente en los números. Sin embargo, en este proceso tan difícil, tan extraordinario, esta semana, como adelantaba Ignacio, ha ocurrido algo, ha aparecido, no sé si ha aparecido o se ha visto más claramente, un fuerte ataque contra el gobierno de Alberto Fernández, un verdadero embate contra el gobierno y contra la política de la cuarentena. ¿Por qué digo ataque? ¿Por qué digo embate? Porque no fueron críticas, no fueron opiniones. Si fueran críticas u opiniones, estarían dentro de lo que conocemos, de lo que corresponde, que es un debate sobre medidas de gobierno, ideas. Fueron verdaderas operaciones. Hubo una operación de prensa, hubo una operación mediática, una fax news, una noticia falsa tan grande y tan fuertemente propalada y tan peligrosa que realmente asombró.
¿A qué me refiero? La noticia falsa decía que el gobierno de Alberto Fernández estaba ejecutando un plan para liberar de las cárceles a miles de asesinos y violadores. Textualmente la noticia era: el gobierno de Alberto Fernández está ejecutando un plan para liberar a las calles miles de asesinos, delincuentes, asesinos y violadores de las cárceles. Titulares de los diarios, Diario Clarín, La Nación, Infobae, zócalos de todos los programas de televisión de América, de todos, los conjuntos de periodistas que ya conocemos, ahora acompañado por esta nueva logia de sabios que son los panelistas de la televisión. Durante 2 días, de una manera intensa, lanzaron esta noticia tremenda que causó, que destinada a causar un temor inaudito encima de la situación que estamos viviendo. Violadores y asesinos libres, y los periodistas decían: nosotros estamos presos en nuestras casas y los asesinos y violadores andan libres por la calle. Nunca nadie explicó por qué el gobierno de Alberto Fernández tendría el interés de liberar violadores y asesinos de a miles por la calle. ¿Qué ganaría con eso? ¿Cuál sería su objetivo? Hubo algunas explicaciones que, por lo ridículas y los delirantes que son, mejor ni repetirlas. Pero hubo periodistas, estos periodistas replicadores en las radios nuestras de las provincias, que tampoco se hicieron las preguntas, se hicieron eco de esta noticia, que fue difundida con tal notoriedad que incluso mucha gente se la creyó. Y llegaron a hacer cadenas de WhatsApp, temerosos de cuidarse, y lograron imponer o hacer o realizar un cacerolazo en la ciudad de Buenos Aires, importante, pidiéndole al gobierno nacional que no liberara presos, asesinos y violadores de las cárceles. Era tan falsa la mentira, primero porque no le corresponde al gobierno, al Poder Ejecutivo. Esta es una noción de constitución, institución cívica elemental. Liberar ni encarcelar gente no es facultad ni de los gobernadores ni de los ministros. Solamente los jueces, solamente el Poder Judicial tiene la facultad de dictar sentencias, encarcelar, liberar, dar prisiones domiciliarias. Solamente es imposible que un presidente o que un gobernador tome medidas de este tipo. Se trataba sin duda de una mentira descomunal. La mentira nació, en realidad, en una resolución que firmó el procurador de la provincia de Buenos Aires, el señor Contegrán, que es un funcionario del PRO, un funcionario designado por María Eugenia Vidal, donde en una resolución, planteando el tema del hacinamiento de las cárceles, recomendaba la libertad de aquellos que pudieran estar expuestos, sin hacer la aclaración, como sí lo hacía una resolución de la Cámara, de que ese beneficio no de ninguna manera era posible de que sean alcanzados los presos que estaban presos justamente por acciones violentas, crímenes sexuales, asesinatos, robo a mano armada, etcétera, etcétera. También surgió toda esta mentira de una jueza que dijo, que después se desmintió ella sola, que había ya miles de presos en la calle. Esta fue una gran mentira, entre otras, que tuvo un impacto muy fuerte durante la semana y en medio de esta situación. Pero en paralelo con eso, reaparecieron esta semana un conjunto de economistas, de estos que hablan en la televisión, de dirigentes políticos, a atacar la cuarentena, a decir que Alberto Fernández estaba enamorado de la cuarentena, a pedir que se salven vidas porque la economía estaba en crisis, a decir que la gente no aguantaba más, que había un hartazgo, y teorías todavía mucho más avanzadas contra el gobierno, diciendo que el plan de la cuarentena era en realidad tener a los ciudadanos adentro de las casas para que el gobierno pudiera apoderarse del Estado. Bueno, este tipo de ideas fueron muy violentas esta semana, digo, en semejante contexto, en donde el pueblo está haciendo semejante esfuerzo para pelear contra esta enorme pandemia. Hacia el fin de semana ocurrieron un par de cosas que cambiaron el clima y pusieron las cosas en su lugar, demostrando que una cosa es lo que los ciudadanos ven por la televisión,
esta irrealidad, esta ficción montada por el conjunto de canales de noticias, y otra cosa es lo que pasa en la vida real, digamos. Aparecieron dos encuestas, una publicada por el New York Times, el diario neoyorquino tan conocido, donde mostraba una encuesta, dos encuestas en realidad, que daban que los argentinos tenían un 80% de aceptación de la cuarentena y la imagen positiva de Alberto Fernández era de 75%. La CELAC, otro organismo internacional vinculado o relacionado con Naciones Unidas, y la UNESCO, había hecho su propia encuesta y a Alberto Fernández le daba una imagen positiva del 80%. Y también vimos cómo, en un intento por recomponer el nivel de operación contra el gobierno, intentaron en el día de ayer un par de cacerolazos y marcha contra los barbijos que terminaron en fracaso. Es decir, fíjense ustedes que lo que les estoy comentando se da en el marco de la pandemia, en el marco de una lucha tenaz, de una lucha muy grande, pero que además el gobierno de Alberto Fernández está librando al mismo tiempo dos batallas de gran dimensión. Una contra la pandemia de la que estamos hablando y otra es por la reestructuración de la deuda externa, de la que hablaremos en los próximos programas, que también es una gran disputa contra los acreedores financieros internacionales, porque la Argentina pretende una reestructuración de la deuda donde consiga una mora en los pagos de 3 años y una quita de por lo menos 66.000 millones de dólares para poder desarrollar al país, para poder plantearnos una política de crecimiento, más aún luego del desastre económico y social que la pandemia nos va a dejar. Desastre económico y social que la pandemia va a dejar en todos los países. En Estados Unidos, donde tiene el nivel de contagio y de muerte, también tiene más de 20 millones nuevos de desocupados en los últimos meses. Es decir, la crisis es sanitaria y es económica. Pero mientras el gobierno libra, decía, estas dos batallas enormes, una contra la pandemia, acompañado por la gran mayoría del pueblo, y otra por la reestructuración de la deuda, acompañado por los gobernadores, acompañado por los trabajadores, acompañado por la Asociación de Empresarios, acompañado por economistas internacionales muy destacados, sufre, sin embargo, teniendo enfrente estas dos grandes tareas, el ataque y el embate permanente de los medios concentrados de comunicación, de la derecha política, de los sectores vinculados a los grandes intereses económicos nacionales. Debiera ser un momento en que, y creo que en los hechos lo es, a pesar de lo que se ve en televisión, donde prime el interés nacional, la unidad por un sentido de nación, un sentido patriótico, porque estamos librando dos batallas muy grandes. ¿Con qué quiero concluir? Todos nos preguntamos cómo será el mundo después de esta pandemia. Por lo que hemos visto esta semana, reafirmamos la idea que dijimos la semana del programa anterior, cómo en cuánto cambiará o no cambiará el mundo después de la pandemia va a ser una gran disputa, va a ser una gran lucha, va a ser una lucha cultural entre los que defiendan el statu quo, los grandes privilegios, la gran concentración de riqueza, el rol de los medios de comunicación para defender intereses económicos, y entre los sectores que defiendan nuevos modelos productivos, respeto por la naturaleza, más rol del Estado en la economía, en la salud, en la educación, un mundo más igualitario, un mundo con más democracia y con menos consumismo y con menos concentración de la riqueza. Esa será la gran disputa cultural que sin duda se abre con esta gran crisis mundial que estamos viviendo. Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar.